Hola, buenos días. Hoy vamos a ver un ejercicio de árboles binarios. Este es el que está propuesto en la teoría y aquí nos piden que eh, creemos un programa que guarde una serie de números aleatorios en un array y los mismos números en un árbol binario ordenado o árbol binario de búsqueda. ¿Vale? Nos dan una serie de pautas y recomendaciones y yo voy a intentar seguirlas lo más literalmente posible. Crear una estructura para los nodos del árbol, rellenar el array con unos números aleatorios usando la función random y asegurarme de que esos números no están repetidos, rellenar el árbol binario sin utilizar funciones recursivas. Esto me ha costado un rato, la verdad. Hacer la función de rellenar un árbol binario con funciones recursivas es súper fácil. Sin funciones recursivas, bueno, he tenido que pensar un rato. Y buscar 4 números en el array y 4 números en el árbol binario de búsqueda y comparar cuánto tiempo tardan. En vez de hacer 4 números, he repetido la operación de buscar esos números 10.000 veces para que haya una diferencia en tiempos. Si no, la búsqueda, como el array que he creado es pequeñito, la búsqueda ocupa tan poco tiempo que, a no ser que la repita muchas veces, no hay ninguna diferencia, no tarda prácticamente nada. Muy bien, y luego reescribir la construcción del árbol con insertar, pero esta vez ya con una función recursiva. Y ya veréis lo fácil que resulta con una función recursiva. Bueno, vamos al lío. Este es el main y lo primero que tengo que me piden, si venimos aquí, es crear la estructura para los nodos, ¿vale? Todo eso lo he creado en el punto H. Aquí está. Es muy parecida a las listas enlazadas, como podéis ver. Cada nodo tiene un ID, un identificador, un dato, como queréis llamarlo, en este caso un entero. Y luego, en vez de tener un siguiente, tenemos un hijo izquierdo y un hijo derecho. Son árboles binarios, es decir, tienen dos hijos. ¿Vale? Para simplificar a esta estructura la he llamado nodo T. Y aquí están las funciones: insertar no recursivo, mostrar los datos in order, buscar en array, buscar en árbol, insertar recursivo, esta es la versión fácil, y borrar árbol. Vale. Vamos a ir viendo las cosas una por una. Vale. Cuando ya tengo la estructura, lo siguiente me pide rellenar el array con números aleatorios, utilizando la función random. Muy bien. Y comprobar que no están repetidos. Bueno, pues aquí tengo varias variables que voy a necesitar. El array he decidido que sean de 50 números. Bueno, podría ser el número que quisiera. Y llevo una variable a tamaño del array que inicialmente es 0, porque tengo 0 números introducidos. Y la variable número es donde cogeré el número aleatorio. ¿Vale? Y aquí tengo un booleano que es false si el número... bueno, la variable se llama número en array. Si el número está en el array es verdadero y si el número no está en el array es falso. ¿Vale? Había usado un entero, pero bueno, luego he pensado que era mejor usar el tipo booleano. Si venís aquí, para usar booleanos hay que incluir esta librería, stdbool. Bueno, pues el booleano puede ser cierto o falso y la verdad que es más claro así. Vale, lo primero que hago es coger un... Bueno, esto lo voy a repetir hasta que el array esté lleno, ¿vale? Con un do while. Lo primero que hago es coger un número aleatorio y coger el resto, dividirlo entre 50. Esto me garantiza un número aleatorio entre 0 y 50. ¿Vale? Voy a mirar a ver si el número está en el array, así que voy a empezar diciendo que es falso, que no está. Y ahora recorro todo el array que ya tenga creado, claro está. Es decir, hasta el tamaño actual del array. Y si ese elemento del array es igual que el número, pues entonces el número sí que está en el array. Si el número no está en el array, pues lo meto e incremento el tamaño del array. Y esto va a ir dando vueltas hasta que el tamaño del array sea 20.
¿vale? Mientras que el tamaño del array sea menor que 20, va a dar vueltas, va a crear un número, va a comprobar que está en el array y si no lo está, lo va a añadir. Muy bien. Y luego lo que he hecho ha sido mostrarlo. Pongo aquí un printf que dice lo que voy a hacer y desde i igual a 0 hasta el tamaño del array voy mostrando los elementos. Muy bien. Ahora el árbol binario. El árbol binario es muy parecido. Creo un nodo que va a tener la raíz del árbol, que en principio es null, y luego voy a ir insertando todos los elementos que he metido en el array. ¿Ves? Aquí está, esto va a ir desde 0 hasta 20, hasta 19 en realidad, y aquí todos los elementos del array los voy a meter en con esta función insertar no recursivo. ¿Vale? Vamos a ver insertar no recursivo. Vamos hasta arriba y aquí está, insertar no recursivo. Como en principio la raíz del árbol es null, pero va a cambiar, tengo que usar un puntero doble, ¿vale? Porque el puntero simple va a cambiar. El árbol al principio no tiene nada, es decir, es un puntero que está apuntando a null, pero en cuanto le empiece a meter elementos, ese puntero va a cambiar, con lo cual, como voy a modificar el puntero, tengo que usar un puntero doble. ¿Vale? Creamos un nuevo nodo, le damos memoria dinámica, alojamos memoria dinámica para poder guardar la información de ese nodo. El número es el identificador de ese nodo y luego creamos dos enlaces, uno al hijo izquierdo y otro al hijo derecho, que en principio están a null. Perfecto. Ahora, si la raíz del árbol es null, es decir, no tenemos ningún elemento en el árbol, la raíz del árbol pasa a ser el nuevo nodo. Está. En caso contrario, pues en caso contrario, esto es un poquito difícil, lo que vamos a hacer es tener dos punteros. Uno que va a ir explorando y va a ir metiéndose por el árbol, llegando hasta la hoja desde donde el nuevo nodo tendría que colgar, y otro que es el nodo justo anterior a ese. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es ir avanzando ese puntero hasta que sea null. Es decir, vamos a llegar a la hoja de la cual tendría que colgar el nuevo nodo y el puntero nodo va a irse al hijo que debería, desde donde debería colgar el nuevo elemento, y el puntero anterior va a quedar justo en el nodo. Vamos a verlo un momento con un ejemplo aquí, ¿vale? Para poder meter un nuevo nodo vamos a tener que ir recorriendo el árbol hasta llegar al nodo desde donde tiene que colgar ese nuevo elemento, ¿vale? Y vamos a ver si tiene que ir por la izquierda o por la derecha. En este caso, que estamos introduciendo el 5, tiene que ir por la izquierda, ¿vale? Entonces, el puntero que vamos a usar en nuestra función va a tener el enlace del hijo izquierdo y el puntero anterior va a tener la dirección de este elemento, ¿vale? El puntero siguiente va a tener esto y el puntero anterior va a tener esto. Muy bien, vamos a volver al código. Mientras que el puntero nodo sea distinto de null, puntero nodo anterior es igual a puntero nodo, lo acerca, y si el número es menor va por la izquierda, es decir, puntero nodo va a ir al hijo izquierdo, y si es mayor va a ir al hijo derecho. Esto va a acabar cuando puntero nodo apunte a null, ¿vale? Cuando por fin puntero nodo apunte a null, porque ya se ha metido, pongamos en el caso del 5, en el hijo izquierdo del nodo 7, puntero nodo va a tener null y puntero anterior va a tener el nodo 7, la dirección del nodo 7. Perfecto. ¿Vale? En ese caso, si el número es menor, va a ir al hijo izquierdo, es decir, puntero nodo anterior hijo izquierdo es igual al nuevo, y si el número es mayor
que puntero nodo anterior, hijo derecho es igual al nuevo nodo. ¿Vale? Como veis, no es una manera fácil, tampoco es mucho código, pero me ha costado encontrar la manera de insertar un número de una forma no recursiva. Luego veremos cómo se hace recursivamente y veréis qué fácil es. ¿Vale? Bueno, estamos por aquí, ya he insertado todos los elementos de manera no recursiva y mostramos en InOrder. Vamos a ver cómo se muestra InOrder. ¿Vale? Aquí no me he complicado la vida y lo he hecho de manera recursiva. ¿Vale? InOrder quiere decir que primero tienes que mostrar lo que hay en el hijo izquierdo, luego el propio nodo y luego lo del hijo derecho. Con lo cual hacemos una llamada recursiva al hijo izquierdo y seguirá entrando por el hijo izquierdo hasta que llegue un momento en que ese nodo sea null, con lo cual seguirá por aquí y mostrará ese propio nodo. Si vamos aquí y queremos mostrar el árbol tal como está, la función se llamará a sí misma con el hijo izquierdo, se llamará a sí misma con el hijo izquierdo otra vez, pero es null, luego mostrará el 3, luego la función se llamará a sí misma con el hijo derecho, que no tiene nada, y luego terminará y volverá a la llamada anterior, que es aquí, que ya habrá terminado lo de su hijo izquierdo, se mostrará a sí mismo y empezará con la rama de la derecha. Como podéis ver, así recorrerá InOrder todos los elementos. Habéis visto lo fácil que es mostrar InOrder con una llamada recursiva. Vale. Ya hemos terminado. Ahora nos dice que busquemos 4 elementos del array y en el árbol. En este caso he ido cogiendo elementos del principio, del medio, del final, he hecho 5 llamadas y esas llamadas las he repetido 10.000 veces para que haya una suficiente cantidad de llamadas y el tiempo que le cuesta hacer esto sea relevante. ¿Vale? Y para coger el tiempo he usado getTimeOfDie y para poder usarlo he tenido que incluir la librería SystemTime. ¿Vale? Hay muchas maneras de coger el tiempo y yo he elegido esa. Se cogen 2 intervalos, aquí, el código que se quiere medir, y aquí. Y como veis me da 2 tiempos y luego resto los tiempos para mostrar cuánto ha tardado desde t hasta t2. ¿Vale? Y lo mismo he hecho con buscar en array y con buscar en árbol. ¿Vale? Y aquí lo muestro, las diferencias en tiempo. ¿Vale? Vamos a las funciones mostrar en array y mostrar en árbol. Bueno, buscar en array. Vale. Aquí he cogido una variable que se ha encontrado, la he puesto a false, recorro todo el array entero con un for y si el array es el número que estoy buscando, digo que he encontrado es true. Cuando termine de recorrer el array, devuelvo si lo he encontrado o no lo he encontrado. Para ahorrar un poquito de tiempo, lo que he hecho ha sido cambiar esta línea, he encontrado igual a true, por esta de return true. Es decir, en cuanto llega a un elemento que es igual que el número, acaba. Esto lo que hace es interrumpir el for para que no se desarrolle desde el principio hasta el final y ganamos un poquito de tiempo. ¿Vale? Como era una comparación de tiempo, me ha parecido que lo bueno era intentar hacer esta función de la manera más óptima para que pueda competir en igualdad de condiciones. ¿Vale? Y aquí está buscar en árbol, en un árbol binario ordenado. Si el nodo en el que está buscando es null, es decir que no existe, pues dice que no lo ha encontrado y ya está. ¿Vale? Si el número es menor que el identificador del nodo en el que estamos, pues nos vamos por la izquierda.
Si el número es mayor que el identificador del nodo en el que estamos, buscamos por la derecha. Y si no es ni mayor, ni menor, ni null, es decir, que el número es igual al al identificador del nodo en el que estamos, digo que sí, true, que sí que lo he encontrado, ¿vale? Como veis aquí, en las llamadas recursivas van a acabar de dos maneras. O bien se llega a una hoja, se busca por la izquierda y el nodo es null, dice que no, se busca por la derecha y el nodo es null, dice que no. O bien llega un momento en que el número no es ni mayor ni menor, es decir, que es igual y devuelve un true, ¿vale? Este es el código para buscar en un árbol binario. Y bueno, antes de seguir, si queréis podemos ver cómo va la ejecución. Aquí está todo el código. Abro en el terminal, compilo y ejecuto. ¿Vale? Este es el array que ha creado. Esto es el mostrar en orden. ¿Vale? Como veis lo recorre y está perfectamente ordenado. Y aquí está la comparación de las búsquedas. El tiempo de búsquedas en el array son 3400 microsegundos y el tiempo de búsquedas en un árbol son 2200. O sea que son 2/3 el tiempo que tarda a buscar en un árbol que en un array. Vale. Volvamos otra vez al código. Vale, pues ya hemos hecho la parte de las búsquedas. Ahora reescribir el código para crear el árbol binario utilizando una función de recursiva. Pero antes de hacer eso lo que quería era borrar el árbol. ¿Vale? Para borrar el árbol llamo a la función borrar árbol con su raíz y esto es bien sencillo. También con llamadas recursivas veis qué sencillo es. Lo primero es un puntero doble porque al final el puntero del árbol va a tener que acabar siendo null. Si se ha borrado debe tener que acabar siendo null, con lo cual como ese puntero se va a modificar tengo que pasarle un puntero doble, ¿vale? Si ese puntero ya es null no hacemos nada, pero en caso contrario borremos el árbol de su hijo izquierdo, borramos el árbol de su hijo derecho y cuando ya están borrados los árboles del hijo izquierdo y del hijo derecho hacemos un free de ese nodo y lo ponemos a null, ¿vale? A ver, cosas que destacar aquí. Nodo árbol es un puntero doble, con lo cual aquí accedemos al contenido de nodo árbol. Esto es un puntero simple y con flecha accedemos al hijo izquierdo, ¿vale? Ahora, todo esto, como a borrar árbol le tenemos que pasar la dirección de memoria de todo eso, lo hacemos con un ampersand, ¿vale? Y como veis, con este código tan simple ya hemos borrado el árbol, ¿vale? Y ya lo último que nos falta es crear el árbol de manera recursiva. Aquí tenemos todos los elementos del array y vamos a crear el árbol. Le pasamos la raíz, que ahora mismo tiene que ser null, y hacemos insertar recursivo. Ya vais a ver lo sencillo que es insertar recursivo, ¿vale? Lo mismo, como el puntero se va a modificar, inicialmente es un null, pero acabará teniendo una dirección válida, se necesita un puntero doble, ¿vale? Si es el primer elemento, es decir, si ese puntero es null, pues nada, se le da memoria al elemento y el hijo izquierdo es el elemento que queremos insertar, el identificador es el del elemento que queremos insertar, el hijo izquierdo es null y el hijo derecho es null, ¿vale? En caso de que ese puntero no sea null y el identificador sea menor que el identificador de ese nodo, es decir, si vamos aquí, imaginemos que tenemos el 4 y queremos insertar el 5, comprobamos el elemento que queremos insertar con el nodo donde estamos.
es mayor. ¿Qué pasa si es mayor? Si es mayor, si el identificador es mayor, insertamos recursivo por el nodo hijo, ¿vale? Le damos a la función insertar recursivo y el nodo que tenemos ahora apuntado es este. Lo mismo, ahora sería menor, insertar recursivo con este nodo. Ahora sería menor, insertar recursivo con este nodo. Ahora sería menor, ¿vale? Insertar recursivo con este enlace que es null. Y ya llegamos a un insertar recursivo donde el nodo que le damos es null, con lo cual se crea, ¿vale? Y a esta dirección de memoria se le da la dirección de memoria nueva que se ha creado. ¿Veis? Llega un momento de este insertar recursivo en el que el nodo que le pasamos es null. Ese null se va a modificar y le vamos a dar una dirección válida. Muy bien, y con esto ya hemos hecho todas las partes del ejercicio. Hemos visto varias cosas interesantes como cómo insertar un nodo de manera recursiva y de manera no recursiva, cómo borrar un árbol, cómo buscar en un árbol de búsqueda y cómo mostrar un árbol in order. Espero que todas estas funciones os sean de utilidad y que con estas herramientas seáis capaces de hacer otras cosas como mostrar el árbol con otras ordenaciones, no sé, insertar otra cosa que no sea un entero, etcétera. Bueno, pues un saludo a todos y espero que os haya sido de utilidad. Hasta luego.